les dice por ahí el capitán. Estos 12 socios que se unen, crean, fundan la asociación. ¿Cuáles son los primeros pasos? ¿Cómo vamos a integrar nuevos socios? ¿Qué hicieron para ir a buscar nuevos socios? ¿Y qué era lo que esperaban de eso? Yo recuerdo que al principio sí dijimos, oye, a ver, tenemos que estabilizarnos y tenemos que organizarnos antes de empezar a meter masivamente más gente, ¿no? No recuerdo cuánto tiempo dijimos que lo haríamos, pero sí al final decidíamos que primero vamos a poner de acuerdo y empezar a impulsarnos para empezar a promover, ¿no? Y yo creo que eso también fue en el principio muy positivo, porque pues el tema de la firma de los estatutos no te da ya la operatividad del día a día, el tema, o sea, muy acertada la contratación de Mónica en su momento, porque nos dio un panorama jurídico también, porque veníamos con algunos temas legales ya que teníamos que afrontar, el tema de la Cámara, el tema de la Secretaría de Economía y otras cosas que se fueron dando, y había procesos que darle seguimiento y todo ese tipo de cosas, ¿no? Déjame reforzar lo que dices, Marcos. El tema de ir, una vez que se pusieron de acuerdo las empresas que estamos ahí, teníamos entendido que no podíamos operar la Cámara nosotros. Entonces, una cierta, me acuerdo que Mario lo decía, tenemos que buscar a la gente que va a ahorita el puesto correcto. Y necesitábamos poner un director. Y ciertamente, el trabajo que se hizo, la construcción que se hizo para la formalización es una, pero el trabajo de darle forma a la vida de una asociación, pues fue gracias a la contratación del director, y en este caso, pues, bien agradecidos cuando Mónica nos aceptó y nos adoptó. Ella lo sabe, fue todo un proceso también que se siguió, y creo que ese inicio también le dio la formalidad que se necesitaba para que no fuera simplemente o de una manera unilateral, porque si era Don Mario, porque si era Marcos, o porque si fuera quien sea, simplemente le dio una institucionalización a la mesa. Bien interesante, quiero decir, le dio pluralidad, le dio transparencia. Nos salimos de la sede que era el Consejo. Ahí, todas las del Consejo de Seguridad Privada, la secretaria de ellos, de despacho del Consejo, y ella se la pasaba a la directora, a Connie, y Connie le daba los servicios de seguridad al dueño del negocio, ¿no? Entonces era ahí una trampa donde caías, hacías promoción con tu dinero, te hacían publicidad de las empresas de calidad de México, y al final de cuentas todos caían en ese red. Entonces, lo primero que hicimos fue primeramente buscar una directora, tienes toda la razón, ajena a nosotros, que no dependía de una empresa, buscar una sede que no fuera ninguna de las opciones nuestras. Eso fue una transparencia inmediata. Eso nos dio totalmente otro camino. Y como dice, y como completando tu pregunta, ¿cómo fuimos jalando adherentes a la asociación? Pero Mario, perdón que interrumpa, sí. Pero cuando dices la contratación de la directora, híjole, ¿consideras que la alineación de los astros fue espectacular, maravillosa, para haber dado al clavo como lo hicimos? O sea, ¿por qué? Porque estás hablando no solamente de la cuestión administrativa, la cuestión de relaciones públicas, la cuestión de fajarte los pantalones. Legal. Además, nosotros llegábamos como directores a las oficinas de la Secretaría y no teníamos estacionamiento, nada más tenía ella. La única que le abrían las puertas para que se estacionara era ella. Tú llegabas y el lugar que ya estaba ocupado era el día. Es lo que necesitábamos. Esto fue algo maravilloso que la verdad nos abrió muchísimo las puertas, ¿no? Pero no olvidemos una cosa, que cuando se crea la asociación se definen dos objetivos estratégicos de la asociación, que era la creación de la Cámara Nacional de la Industria de la Seguridad, que ya venía en un proceso anterior obviamente, y o sea, consolidar eso, y el tema de la nueva ley de seguridad privada, ¿no? Entonces, entendiendo que esos eran los dos ejes de la asociación, y es más, en algunas de las reuniones decíamos, cuando se concreten esas dos situaciones, la asociación desaparece, porque la Cámara va a hacer esa función. O sea, eran los objetivos a seguir, a lograr, y en su momento tendría que haber desaparecido la asociación si se lograra, ¿no? Sí. Y cuando empezamos a investigar más a fondo el tema, encontramos que ANAINCE era la entidad que tenía la facultad por parte de la Secretaría de Economía para crear la Cámara. Entonces nosotros no podíamos crear la Cámara si no teníamos el beneplácito, por decirlo así, de ANAINCE. Entonces todo esto conllevó primero acercamientos con Roque Garabi, con toda esta gente, con Saldívar, de que hablábamos hace un rato, y acercamientos para ver cómo nos integraban, y como esto ya estaba medio parado y medio, o sea, ellos ya nos seguían en el proceso, era como nosotros, oye, nosotros lo retomamos,
Pero pues ahí empezó lo que había, ¿no? Negociaciones, porque ellos ya habían invertido, porque ellos ya habían logrado, porque ellos ya habían hecho, porque ellos querían ciertos puestos de la asociación. Llegamos hasta el punto, Mario, de hacer los organigramas de la asociación, de decir quién iba a estar en qué puestos en la vicepresidencia. Creamos todo un tema para poder convencer y decir, oye, está bien, mira, te doy esto, tú me das esto, pero vamos a crearlo. Al final del día no se recordarán pero era todo un tema, ¿no? Que llegamos a la oficina del presidente de Camil, que era Fontanet. Paco Fontanet. Llegamos y ya en la llegada de que la NESP y la Canaís y todo éramos los fuertes, bueno, la otra por el membrete, pues porque ya éramos fuertes. Entonces nos dice Fontanet, viendo el panorama, dice, a ver, pónganse de acuerdo ustedes, que son los socios, y yo voy a subir a la Cámara, nomás pónganse de acuerdo y saquen una conclusión. Y pasaron las horas, era un día a las 10 de la mañana y eran las 2 de la tarde, yo me voy a comer. Y usted dijo, no, ustedes no saben de qué es a que terminen y tengo un resultado, no me los deje salir, le dice al asistente, nos quedamos aquí los 5 o 6 cabos. Y entonces, pensamos que era bueno, y mandó pizzas. Nos mandó pizzas para comer, y a las 6 de la tarde que les oía medio ojalá, y ya más simpático que él. Era un buen tipo, nos dice, ¿no se han puesto de acuerdo? No, ya. Y sabes que nos va a dejar de cenar bueno, ok. Mañana nos vemos, dijo, y ya me traen su propuesta. Ya estaba todo arreglado, armado. El mismo consejo dijo, sí, yo también les voy a jalar, platicamos con ellos con Azul, y faltaba un día para que la Secretaría de Economía, que ya había promovido en el diario oficial, el que fuera ya autorizada la Cámara por ellos, un día antes que se venciera, si alguien tuviera algo que objetar, era el momento para volver a hablar. Un día antes lo metió el Consejo Nacional Privado, póngame el nombre. O sea, el tipo ni ayuda, pero rompe todo lo que no va contra lo que él quiere hacer como beneficio. Pues su beneficio particular, o sea, eso ha sido siempre con él. La verdad, fue muy bueno el consejo, tuvo en su tiempo todo el liderazgo, toda la fuerza que le dimos nosotros y otros muchos. Y toda esa gente que decepcionada después de ver todavía ese trasteo, se vino para acá. Ahí fue donde más adeptos automáticamente vinieron. Cuando empezamos a decir, ¿sabes qué pasó con la Cámara? ¿Qué es eso? ¿Cómo? Sí. Oye, Mario, es importante decir que los adeptos no solamente llegaban y se adherían. O sea, afortunadamente y bajo la dirección y que se establecieron los estatutos, había un protocolo y existe hoy un protocolo. Claro. O sea, no era simplemente. Exactamente. Yo creo que esa es también la importancia de por qué la mesa hoy es quien es, ¿no? Porque hay un fundamento de quien se adhiere y por qué se adhiere. Y para eso está, pues, obviamente, la Comisión de Honor y Justicia que nos apoya con unos procesos para revisar quién es el asociado. De admisiones. Y recordarán que se empezó a pensar en la representación nacional, que era súper importante, la vinculación con la federal, que fue algo fundamental de un principio, y algo que ustedes recordarán, en un inicio todo lo que tiene que ver con el marco regulatorio estaba totalmente enfocado en el tema de guardias. Y había que trabajar en esa parte para darle espacio a todo lo demás que tiene que ver seguridad electrónica, blindajes, monitoreo, GPS y demás, cosa que también se logró. Y fue un acierto el hecho de que los asociados pudieran tener ese cobijo por parte de la asociación para poder tener ese cabildeo y tocar base con las autoridades, como lo hiciste tú de manera excelente en Nuevo León, ¿verdad? Llegas, tú abres la puerta y entonces ya llega todo el aparato. Y entonces ya la situación política, la negociación completamente cambia, ¿no? Ahí, perdón, me lleva a la siguiente pregunta, que es precisamente después de un año que se integraron, llega Luis Barañón, se integra como empresa foránea, como la primera empresa foránea. ¿Cómo veía hasta la mesa desde afuera? ¿Cómo se veía? No, yo honestamente te digo una cosa. Yo no sabía absolutamente nada de las asociaciones. Estaba enfocado en otra cosa, ¿no? Mi trabajo, el crecimiento, bla, bla, bla. Yo recibí 2 llamadas. Una de Adrián, si no me equivoco, una tuya. Y obviamente Mónica, pero porque ya la aventaron a convencerla, ¿verdad? Pero no era... Sí, correcto. No era, entonces cuando no era mi intención estar en una asociación, no. Yo no le veía mi interés. Por las cosas que yo escuchaba en el consejo. Cuando Mónica me busca y me dice, oye, mira, es que es así, y tú vas a ser el primero, y bueno, un chorro de cosas que
Que empiezan, nada, faltó mandar un pastelito, una cosa así, que sí, para Me diste 3 minutos también. que le di 3 minutos, digo, convénceme en 3 minutos, o sea, dime por qué. Y la verdad es que cuando digo quiénes están y empieza a hablarme, yo tuve el gusto de trabajar un tiempo en Securitas, 5 años, que para mí fueron 10. Entendía, La experiencia. por la experiencia, claro, entendía quiénes estaban. Yo sabía quiénes eran esas empresas internacionales, sabía quiénes esas empresas nacionales. O sea, sentarme yo en una mesa con esos monstruos, honestamente, siempre lo he dicho, fue una decisión, decir, hasta aprendizaje para mí, ¿me explico? Y cuando me empiezan a dar, no nada más, aquí somos iguales en esta mesa, voy a sentarme, don Mario, yo hasta la foto con Mario, dime mal, don Mario, no se me quita, a veces digo Mario, pues yo, en fin, Roberto, la acogida de toda la gente, y por ser la primera empresa foránea, como que creían algunos, no lo sé, porque ahí empezó a entrar muchas empresas, como que, oye, ¿y en Guadalajara qué onda? ¿Cómo estamos? No sé, pero preguntamos, ¿verdad? Oye, ¿y en Tijuana me tocó ir un par de... Pues no sé, más nos tocó ir a Tijuana, ¿estás de acuerdo? Es lo que le platicaba aquí a Octavio, le digo, oye, íbamos, el señor y yo, íbamos a las reuniones allá a Rosarito y a Ensenada, y ahí estábamos metidos, y yo no fui empresario, porque yo no tenía ningún cargo, pero ahí estaba yo de metiche, ¿verdad? Entonces, creo que la intención siempre es un ejemplo vivo de que aquí lo que querían era sumar, crecer, pero adecuadamente. Es algo que yo no me canso de decir y a lo que yo soy muy apegado a los procesos, a las reglas, en donde sí puedes entrar siempre y cuando califiques. Algo que me encantó también es que nos empezamos a estructurar, así como hablan del comité de los jurídicos de cada una de las empresas de un comité. Hoy por hoy existen unos comités muy interesantes de recursos humanos, de guardias, de todas las modalidades que tenemos, que eso le da una fuerza. Hoy cuando llega a un estado a platicar qué es la asociación y le platica uno de su estructura, de verdad se quedan así como diciendo qué bárbaro, o sea, eso es lo que requerimos, ¿ya? Pero también les limita mucho, se sienten muy mal y creo que algo muy interesante es los crecimientos que pueden tener como persona y como empresa. El escucharlos, el escuchar lo que son, lo que han hecho, cómo lo han hecho, cómo lo han sufrido, porque todos lo hemos sufrido en este negocio, de verdad te da mucho crecimiento. Y cuando nosotros lo compartimos, y hago una filosofía que yo siempre comparto, si uno viene aquí a este tipo de cosas, pero no lo compartes con tu gente, yo creo que es muy poco posible, ¿verdad? Porque ellos son los que al final te impactan. Pero mi experiencia siempre fue muy positiva. Hoy ya no me gusta tanto porque hay que invertirle, ¿verdad? Pero creo que es muy interesante lo que debes hacer, y si uno lo canaliza adecuadamente, creo que esto ayuda a exponenciar la propia asociación. Grandes referentes, pues, que puedo hablar de cada uno de ustedes, ¿verdad? Que siempre se les aprende mucho, de Mónica que dejaba todo en la cancha, hoy un Avero que viene también con una revolución impresionante, o sea, si te das cuenta cómo en el momento cayó la gente corre en el barco, ¿verdad? Y siempre vamos evolucionando, pero al final te sientes de casa y eso es muy padre, que te traten igual que todos. Eso es genial. Pues esa es una de las condiciones por las cuales salimos del otro lado, para podernos tener ese trato de iguales, respetar nuestras ideas, aunque estemos en contra de ellas. Pero por eso tenemos que esta votación. O sea, no estoy a favor de ti, a favor de ti, pero votamos. Correcto. Tu idea, la mía o la de quién. Ganarán al final del día y eso no me pone como hacer acá alguien lo dijo. Somos de alguna manera al final del día contrapartes, ¿no? En el negocio. Competencia, ¿verdad? Pero al final de cuentas acaba y bajamos del ring, somos brothers, ¿no? Sí, somos hermanos y amigos, sobre todo amigos que traemos las mismas convicciones, las mismas ideas, el mismo proyecto de asociación y de empresa, porque para que progresen las empresas, pues es muy difícil de tocar la puerta del secretario general de Actividad o de República y que te abra, de vamos a hacer una asociación de presidente 30, 40, 230, ahí voy a abrir, porque si no, y no solamente en la parte numérica, ¿no, Mario? Yo me acuerdo varios tiros con... Hay unos maravillosas anécdotas que nos sentamos en Puebla, por ejemplo, es una joya. El tema es de que la autoridad decía, ¿y tú por qué te vas a sentar acá? Y tú le decías, bueno, es que yo como AMES, ¿qué quieres saber? De temas de guardias, de temas de horarios, de temas legales, de temas laborales, de temas electrónicos, de temas de profesionalización, de temas de qué quieres. Entonces ya le cambiabas el chip a la autoridad porque no se trataba de llegar a criticar, sino cómo le hago para abonar.
para aportar a lo que tú, al esquema que tú estás desarrollando y trabajando, y tú ya te veían como un brazo, como un apoyo. Eso cambiaba completamente la estrategia de juego, ¿no? No, y ¿sabes qué es lo interesante? Que abordamos este tema a nivel nacional. Había salidas en todos lados. Las propuestas, por ejemplo, que tú y yo platicamos en su momento, recordarás, eran mucho de hacer esa labor. Y así como se abrió las cosas en Nuevo León, que todo el mundo me casaba en Nuevo León, pero me tocó ir a visitar un chorro de lugares. Claro. Un chorro. Y ahí creo que se crearon esas condiciones en cada puerto, con el impulso que le dio en su época de fue brutal, ¿no? Creo que ahí hubo un seguimiento buenísimo, ¿verdad?, de los trabajos que se hacen a los adentros de la zona. Hubo un tiempo cuando empezamos a caminar en el tema de la cámara y a hacer estos organigramas y ver que había una cobertura nacional y había 10,000 comités de cosas que hacer y demás, donde decíamos, puta, nos falta gente, nos faltan empresas, nos falta cobertura, porque no somos capaces de llenar todos esos huecos del organigrama. Y pues empezamos ahí un poquito más a buscar ese... Sin embargo, de la fundación, yo creo que algo bueno también fue que fuimos muy prudentes, porque podríamos haber querido invitar a todo el mundo, pero fuimos súper prudentes con las reglas de entrada. Selectivos. Éramos los fundadores y para entrar pues tienes que cumplir requisitos, entre ellos que fueras una empresa que no tuviera temas, que no fuera abusiva, que no fuera evasora, tantas cosas que poníamos para darle seriedad a nuestro proyecto, ¿no? De que la autoridad también nos viera no como un grupo de vivos que quieren sacar ventaja de la autoridad, sino como algo serio, formal, que querían formales, que querían trabajar por el bien de la seguridad privada. Inclusive las cuotas que se pusieron eran cuotas bajas. Actualmente en el consejo entras de gratis, no pagas, o sea, ahí quieren volumen. Y te regalan un calendario, ¿no? Sí. Entonces, te regalan un calendario, una foto de Raúlito. Entonces, todo eso tiene que ver mucho, ¿no? Porque las cuotas se pusieron muy... Y esa selectividad le daba seriedad al proyecto, ¿no? Yo creo que es importante que, como has mencionado anteriormente, ¿no?, que nos vean más como un aliado que una agrupación que va a golpear o criticar o hacer grilla, ¿no? Yo que soy de fuera comparto mucho lo que ha mencionado Luis, pues yo estoy en esos zapatos, ¿no? Digo, creo que como empresas ahí aisladas teníamos un mínimo esfuerzo, pero ya acompañado de esta estructura, de una labor ya de muchos años, pues nos ha ayudado bastante con la autoridad. Una, que nos abran la puerta, ¿no?, de que realmente es una agrupación seria, que es una agrupación que realmente tiene las intenciones de trabajar, porque pues, está toda la información en línea, ¿no?, de toda la labor que se ha hecho, ¿no? Y la otra, pues de que esa misma labor que se ha hecho ya nos lo transmiten a nosotros y llegamos con las autoridades locales de la misma forma, queriendo trabajar, nosotros siendo un canal de comunicación para si una empresa no está en regla, oye, ayúdame con esta empresa que es asociada tuya, o sabes que esta empresa que no tiene matriz en ese estado, pero sabes que tiene este problema. Eso nos ha servido mucho a nosotros y es gracias a esa labor que se ha hecho de tantos años, ¿no? Como asociación tuvimos una fuerza tremenda con la autoridad, ¿no? Recordaba con Mario el tema de los instructores para los que teníamos guardias en el aeropuerto. Oye, quiero certificar un instructor, pues que dé el examen, ok, ¿dónde está el material de estudio? No, es confidencial, te doy los 16 tomos de estudio a la hora del examen. ¿Qué es esto, no? Y pues fuimos a ver a quien tuvimos que ir a ver, ¿te acuerdas? Ahí al subsecretario, y se logró y salió la primera generación de 60 y tantos instructores ahí en las instalaciones de Aeroméxico, ¿no? Exacto. Salieron luego otras generaciones más, después 40 y tantos, y con un nivel de estudios alto, con exigencias, exámenes, todo, ¿no? Son cosas que quizás ustedes lo más nuevo no supieron, pero fue realmente titánica labor con un efecto para todas. Pero nadie sacó ventaja. Eso es lo importante, lo que yo creo que es como la estrella de AMES, que lo que ustedes nos cuentan, que fue una idea de hace 10 años, 11 años, prevalece. Cuando yo, la empresa que yo represento, nos integramos, yo jamás en la vida sentí como que no era parte del grupo, al contrario, siempre me sentí bienvenida, me sentí incluida, las ideas siempre son bienvenidas, el trabajo, toda esa consistencia que viene desde hace 13 años es lo que tiene ahora a la MES en el lugar que está, ¿no? O sea, que se le ha demostrado a la autoridad
que con trabajo las cosas se pueden hacer. Y esa yo creo que es la carta credencial que nos caracteriza, que cuando llegamos y decimos, oye, es que sí se puede hacer de otra manera, aquí están los capacitadores, aquí está la MEF como centro el evaluador, tal, o sea, la autoridad ya te ve de manera distinta. Entonces yo creo que ese es uno de nuestros puntos fuertes, ¿no? O sea que de los 16 instructores a nivel nacional, 4 los tenía una empresa de Michoacán de este tamaño. ¿De acuerdo? La Justiniani. Ajá. A ver, no entiendo, ni guardias tenían el aeropuerto. Ni guardias tenían el aeropuerto, tenían 4, o sea, el 25% de los instructores estaban ahí. Bueno, sí tengo algunas preguntas. así, ¿no? La verdad es que no he tenido que hacer las preguntas, ustedes son las han ido poniendo.